Bueno, recordemos que ya ha nacido Ismael, el hijo de Agar y de Abraham, y que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Pero recordemos que era un pacto con la persona de Abraham, en la que le promete darle en posesión aquella tierra sobre la que está Israel, ¿no? Y por lo tanto a él, pero más bien a su descendencia. Recordemos todo aquello. Es que hoy nos encontraremos con una renovación de la alianza, pero más ampliada. Leamos en el capítulo 17, versículos 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así: Por mi parte, he aquí mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y de tu posteridad. Yo te daré a ti y tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. O sea, aquí tenemos, por lo tanto, una renovación, que veremos ahora en qué consistirá, de ese pacto entre Dios y Abraham. Fijémonos que la iniciativa parte de Dios. Es Dios el que propone hacer alianza. De ninguna manera podría haberlo propuesto Abraham, ¿no? Es Dios el que lo propone. Pero fijémonos que de entrada le dice a Abraham, para poder hacer esta alianza, para poder vivir en esa intimidad con Dios, por parte de Dios, ¿qué le dice? Anda en mi presencia y sé perfecto. O sea, hay una alianza en la que Abraham se compromete a vivir en la presencia de Dios y por lo tanto a ser perfecto. ¿Qué significa vivir en la presencia de Dios? Pues vivir atento, consciente de que está en la presencia de Dios, de que Dios le ve, y Dios le ve no como juez, sino como padre, como amigo, pero estar en la presencia de Dios te exige el esfuerzo por agradar a Dios. Evidentemente, por eso sé perfecto. Fijemos que eso es lo que Dios nos pide a todos. Vivir en la presencia de Dios y esforzarnos por ser perfectos. No olvidemos que el objetivo, según la carta a los Efesios, que Dios se propuso cuando nos creó, es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. O sea, lo mismo que nos dice aquí Dios a Abraham, lo mismo que dice aquí Dios a Abraham en estos versículos que hemos leído. Y por parte de Dios le promete una vez más que multiplicará su descendencia, que la multiplicará mucho, que de su descendencia saldrán reyes y que Dios será el Dios de ellos, de esos pueblos. Pero esos pueblos igualmente se han de comprometer a vivir esa respuesta, esa aceptación de haber hecho alianza con Dios. Es decir, aquí la alianza no solamente se refiere a Dios y a Abraham, sino a Dios y la descendencia de Abraham. Todos esos pueblos que saldrán de él. Y según San Pablo, nosotros, bautizados, si vivimos de fe, somos descendientes también de Abraham. No fisiológicamente, no físicamente, pero sí desde el punto de vista de la fe. Pero continuemos.
desde el versículo 9, podemos leer hasta el 14. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esto será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. O sea, fijémonos que aquí tenemos lo que Dios exige por parte de Abraham y de sus descendientes y de todos los que forman parte de ese grupo que lleva consigo Abraham, o sea, de lo que hoy diríamos en el lenguaje de entonces su familia, en este sentido amplio, que entran criados, etc. La señal será la circuncisión. Y fijémonos que se le da tanta importancia a la circuncisión que el que no esté circuncidado tiene que ser fuera. Es decir, la señal externa, física podríamos decir, de entrar a formar parte del pueblo de Dios será la circuncisión. Sin duda alguna, este hecho de la circuncisión no es una cosa que se invente en ese momento, sino que ya se daba, pero con otro significado. Según parece, la circuncisión estaba en relación con el matrimonio. Pero aquí es la señal de formar parte de esa alianza con Dios. Fijémonos que esto explica que para el judío la circuncisión sea algo fundamental, porque es la manera de entrar en esa alianza, en ese pacto con Dios. Esto comienza con Abraham y será a lo largo de toda la historia de Israel. De tal manera que uno de los problemas que tendrán los primeros cristianos, los judíos convertidos, para aceptar a los no judíos, será precisamente el problema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que se pueda entrar a formar parte del pueblo de Dios sin estar circuncidado. Pero no olvidemos que este pacto que Dios hace con Abraham quedó superado por el pacto que se hace a través de Cristo. De la misma forma que después tendremos el pacto, después de este de Abraham, tendremos el pacto de Dios con el pueblo a través de Moisés. Pero el pacto que se hace a través de Jesucristo, digamos, anula todos los anteriores. De ahí que se planteara el problema: ¿quién nos salva? ¿La circuncisión o la fe en Jesucristo? Y ahora, ¿qué es lo que nos hace entrar? ¿Cuál es la señal, el rito mediante el cual nosotros entramos a formar parte de ese nuevo pueblo de Dios? Entrar en ese pacto, el bautismo. O sea, el bautismo nos incorpora en el pueblo de Dios. Según palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, nos injerta en Cristo. Pero la circuncisión, fijémonos que ya es como un símbolo, un tipo y figura, un anuncio que se nos va a repetir muchas veces y que lo hemos visto ya en lo que llevamos comentado del Génesis, de cómo Dios quiere tener relaciones íntimas con nosotros. Y se hace a través de pactos, de un compromiso recíproco, pero siempre la iniciativa parte de Dios. Bien, por lo tanto, Abraham se debe comprometer a circuncidarse él y a que se circuncide su hijo Ismael y todos los criados y esclavos que tiene, tanto los que han nacido
en casa como los comprados. Entonces existía la esclavitud. Continuemos, versículos 15 al 22. Dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír diciendo en su interior: ¿a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo? ¿Y Sara a sus 90 años va a dar a luz? Y dijo Abraham a Dios: si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará, y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Aquí tenemos, fijémonos qué momento espera Dios para realizar la promesa. Se nos dice que ya Abraham es casi centenario. ¿Pero esto de centenario es una...? Normalmente, es una manera de hablar. Quiere decir que ya era muy, muy, muy mayor, que ya no era normal que tuviera hijos. Pero no tenemos por qué tomarlo al pie de la letra, que tenía 100 años. Sí que se nos dice que era muy mayor. Y que Sara también era muy mayor. Más adelante veremos que se nos dice que ya no tenía la regla, o sea que ya no era normal que pudiera tener hijos. Pero, como veremos más adelante, lo que Dios dirá, para Dios no hay nada imposible. Pero yo no sé si se han fijado que en este capítulo Dios cambia el nombre, primero a Abraham y luego a Sara. Abraham se llamaba Abraham y a partir de entonces se llamará Abraham. ¿Por qué? Fijemos que cuando en la Biblia hay un cambio de nombre, indica una relación, podríamos decir, nueva, especial con Dios. Entonces, Abraham, podríamos decir que tenía un significado de nombre un tanto limitado, familiar, pero será Abraham, que significa que será padre de muchos pueblos. Y Sara se llamaba Sarai, es decir, mi señora, mi esposa, algo así, ¿no? Pero ahora será Sara, es decir, señora, esposa, siempre en este sentido de apertura. Será madre de un pueblo y él será padre de muchos pueblos. Y él también, y ella también, evidentemente. Pero observemos la reacción muy humana, muy normal de Abraham cuando Dios le dice que toda esa descendencia, todos esos pueblos numerosos que saldrán de él, será de un hijo que le nacerá de Sara. La reacción de Abraham se nos dice que en su interior se ríe. Ahora que Sara es nonagenaria, ahora que yo soy centenario, ahora. Pero Dios se lo confirma. Y Abraham ya se conforma con Ismael. Y le viene a decir: Señor, bendice a Ismael si ya tengo un hijo. Pero Dios insiste, no será Ismael, también lo va a bendecir Dios, pero no será de él del que nacerá ese gran pueblo, sino que será de Isaac, que nacerá de Sara, porque será el hijo de la promesa, el hijo que será fruto de una intervención especial de Dios, de una intervención milagrosa. Pero observemos que aquí tenemos, podríamos decir una vez más, lo que es bastante frecuente de Dios.
¿Se acuerdan que en la carta a los Corintios, San Pablo nos dice que Dios escoge lo que no es para confundir lo que es? Dios escoge lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Es decir, precisamente así es como se ve la mano de Dios, así es como se ve la intervención de Dios. Y esto es algo que suele ser habitual en Dios. Pensemos por un momento, si nosotros hubiéramos tenido que escoger las personas que iban a ser los fundadores de la Iglesia, los apóstoles, ¿habríamos escogido a esos que escogió Jesús? Posiblemente no, porque pensaríamos no están preparados, no son los aptos, ¿no? Un pescador, un cobrador de impuestos, otro pescador, etc. Es decir, gente sencilla, gente del pueblo, gente que no tenía estudios, diríamos. Luego sí, San Pablo será una persona que tiene estudios, pero ese no era de los 12. Pero sin embargo, de esta manera, habiendo escogido a estas personas que además les costó entender el sentido del tipo de Mesías que es Jesús, les costó entender el proyecto de Dios, podríamos decir. Sin embargo, ¿qué es lo único que Dios les pidió? Que le fueran fieles, que le siguieran, que permanecieran con Él y que oraran y que esperaran. Y cuando, si nos imaginamos por un momento el estado psicológico en el que tenían que encontrarse los apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo, entre la ascensión y Pentecostés, pues tendría que ser, ¿y por dónde empezamos y qué hacemos? Desconcierto, ahí estaba la Virgen para darles ánimo, ¿no? Pero lógicamente no se sentían preparados. Pero llega el Espíritu Santo y ya todo cambia. Bueno, pues aquí, y como digo, esto lo podríamos ver, lo veremos en otras muchas situaciones, Dios espera cuando humanamente hablando ya es imposible. Y entonces es cuando Dios le da el hijo a Abraham, el hijo de Sara. Es cuando van a nacer Isaac. Por lo tanto, no les cabe la menor duda de que haya habido una intervención de Dios. Es decir, esto sirve para tener experiencia de Dios. Cuando todo va viniendo normal, pues es fácil que podamos pensar, bueno, esto es casual, es normal, tiene que ser así, van sucediendo las cosas. Y por esto a veces parece como que Dios permite que estemos en situaciones extremas para que veamos la mano de Dios. Pues en un principio, repito, es normal, muy natural que Abraham tuviera esa situación casi de una cierta duda. Pero sin embargo, si no hubiera creído, no habría nacido Isaac. Abraham cree. Y Abraham se fía de Dios. Y por eso, ciertamente, nacerá Isaac. Volvamos ahora al capítulo 17 y los versículos 23 hasta el final, hasta el 27. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio como Dios le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. O sea, fijémonos la docilidad y la obediencia pronta de Abraham. Enseguida realiza el signo externo que le ha pedido Dios de pertenencia a de formar parte de esa alianza con Dios. Y se circuncida, insiste en esta idea, el mismo día Abraham, ya tan mayor, e Ismael, que tiene 13 años. Y no solamente Abraham e Ismael, sino todos los hombres, todos los varones que había en su casa. Esclavos nacidos, comprados, etc. Y fijémonos que esta será un acto de obediencia a lo que Dios le ha dicho,
pero que ha sido precedido por un acto de fe. Ha creído a Dios, ha aceptado, por lo tanto, ese pacto con Dios y, como consecuencia, ha tenido lugar la circuncisión. Si no lo hubiera creído, no se habría circuncidado. Bien, vamos al capítulo 18, que tiene una importancia muy especial, porque aquí se ve cómo las relaciones de Dios con sus amigos son relaciones de intimidad, de confidencia, de decir cosas que normalmente no dirá a otros. Versículos 1 al 5. Apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerza. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Aquí tenemos una reacción que es muy habitual, muy normal entre los beduinos. El sentido de la hospitalidad. Y aquí tenemos pues que Abraham está en el encinar, está sentado a la puerta de su tienda y ve a estos 3 personajes. Fijémonos lo que nos dice la carta a los Hebreos, no lo perdamos esto, el Génesis, y leamos Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. ¿Y quién es el que hospedó ángeles sin saberlo? Abraham. Estos personajes eran ángeles. Exacto. Entonces, Abraham sencillamente ve a estos personajes y con toda generosidad y con toda prontitud les dice que ya que han pasado por su casa, por su tienda, pues que descansen y que él les va a dar alimento para que puedan tener fuerzas para continuar. No olvidemos que entonces no había, digamos, ni pensiones ni hoteles, por supuesto. Por lo tanto, había el sentido de hospedar a los que viajaban, a los peregrinos. Y de esta manera, fijémonos que nos dice el versículo 1 que es Yahvé quien se les apareció. Es decir, es Dios que a través de estos ángeles que con aspecto humano, se pasa por la puerta de Abraham, de la tienda de Abraham, y Abraham se desborda atendiéndolos. Observen cómo en la Biblia nos va apareciendo este sentido de que hacer algo a los demás, eso estamos haciendo a Dios. Esto Cristo no lo dirá de una manera muy clara, ¿no? Lo que hiciste a cada uno de estos, a mí me lo hicisteis. Aquí Abraham, sin tener conciencia de ello, pues ha hospedado a estos ángeles y habrá un momento de intimidad con Dios. Continuemos de los versículos 6 al 8. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. O sea, aquí vemos cómo prepara todo un banquete para estas personas. Sara prepara el pan, él escoge al ternero, lo aderezan y luego además lo acompaña de leche fresca y leche fermentada. Todo esto por los escritos extrabíblicos vemos que era algo bastante frecuente, normal.
Era una manera de comportarse de los beduinos, de los buenos, ¿no? Claro, habría también sus excepciones, pues con los peregrinos que pasaban. Y él, Abraham, mientras ellos están comiendo, allí se queda de pie, acompañándoles, y estando allí junto a ellos. Seguimos, versículos 9 al 15. Así que hubieron comido, dijéronle: ¿Dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: Volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: Ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido viejo? Dijo Yahvé a Abraham: ¿Cómo así se ha reído Sara diciendo: ¿seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que sí te has reído. Bueno, como ven, esto es muy natural, muy humano, ¿no? O sea, aquí tenemos que estos ángeles se presenta como que uno de ellos representa personalmente a Dios, ¿no? A Yahvé. Pues le anuncia que al año siguiente Sara tendrá un hijo. Y es interesante este detalle. Sara lo está oyendo y en su interior piensa que nadie lo ve, que nadie la ve, se ríe. Ahora, ya que no es momento, ya podía haber sido esto antes, cuando era joven, ¿no? Pero ahora. Y la respuesta de Dios: para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, como para Dios no hay nada imposible, podemos fiarnos. Aunque a nosotros nos parezca imposible una cosa, la que sea. Ella se le da un poco de miedo, le dice: no me he reído. Pero esta afirmación de Dios, que para Dios no hay nada imposible, y por lo tanto una mujer estéril y anciana podrá ser madre. Para Dios no hay nada imposible. Es que hay cosas que a veces sabemos que Dios las ha dicho, que Dios las ha prometido, y nos parece como diciendo: bueno, ojalá, pues sabemos. Para Dios no hay nada imposible. En este momento estoy pensando cuánta gente piensa cómo van a resucitar los muertos, y ya se han convertido en ceniza, los que los han incinerado todavía más, o incluso los que han devorado una fiera, o San Ignacio de Antioquía, ¿no? Que fue devorado por fieras, murió devorado por fieras, ¿no? ¿Cómo van a resucitar si ya no hay nada? Pero lo ha dicho Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Nada. Es decir, la Biblia nos invita muchas veces a que tengamos plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios. Y plena confianza no porque nos parece que hay situaciones que, claro, esto hace posible que sí, que pueda ser. No. Es seguro porque lo ha dicho Dios. Aun cuando no haya nada que inspire confianza en que se va a hacer realizar. Esta es la fe que digamos que Dios desea, que Dios quiere. Y en la fe que tendrá Abraham, la fe que tendrá Sara, y por lo cual realmente serán padres. Pero Sara no cree, ¿no? No, es decir, no es que no crea, es que de entrada piensa: ¿cómo puede ser eso? Pero si no hubiera creído, no habría sido madre. Hay un texto, en este momento no me acuerdo, que es una de las cartas de San Pablo, en el que dice que gracias a la fe, Sara tuvo un hijo. Y gracias a la fe, Abraham tuvo el hijo. Es decir, se debe a la fe
tanto de Abraham como de Sara. ¿Cuántas veces en el Evangelio tenemos aquella expresión de Jesús? Tu fe te ha salvado. Entonces, creen y por consiguiente Dios realiza el milagro. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Porque para Dios no hay nada imposible. Esta es la realidad que no debiéramos olvidar nunca. Y que esto nos hace vivir con ilusión, con alegría, con confianza. Porque, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está claro, ¿no? Entonces, ciertamente, porque Abraham cree y porque Sara cree, llegan a ser padres. Podemos continuar los versículos 16 al 19. Levantáronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba en la despedida. Dijo entonces Yahvé: por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que puedan concederle a Abraham lo que tiene apalabrado. Bueno, fijaros qué bonitos son estos versículos. Es un soliloquio de Dios, ¿no? Como que Dios se plantea, ¿cómo no decir a Abraham lo que va a pasar? ¿Cómo no decir a Abraham lo que voy a hacer? Si será el padre del pueblo de Dios, si será el padre de ese pueblo que va, a través del cual Dios va a ir haciendo la revelación y del que va a nacer el Mesías. Es decir, aquí vemos cómo Dios quiere la intimidad. Y esto explica que nos encontremos a veces con santos a los que Dios les revela cosas que van a pasar más tarde. Es señal de intimidad, es señal de confianza. Pero supone también respuesta fiel de la persona. En este caso de Abraham vemos esa exquisita fidelidad que ha ido superando, porque recordemos que Abraham no nació santo. Hemos visto fallos y fallos grandes, pero que sin embargo va haciendo actos de fe cada vez mayores, cada vez de más confianza en Dios, y esto le va haciendo cada vez crecer más en esa intimidad con Dios. Porque hay reciprocidad, podríamos decir de alguna manera, en la confianza. Dios confía, Dios se fía de alguna forma con Abraham, y Abraham igualmente tiene esa confianza en Dios. Evidentemente la iniciativa parte de Dios, no parte de Abraham. Pues continuemos, del 20 al 22. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. O sea, aquí tenemos que dos ángeles se separan y van hacia Sodoma, mientras que uno que representa a Yahvé, a Dios, permanece allí junto con Abraham. Y fijémonos que aquí Dios revela a Abraham lo que va a ocurrir con Sodoma y Gomorra, con todas aquellas ciudades del valle. ¿Por qué? Pues porque es el amigo. Y aquí tenemos en los versículos siguientes digamos, el regateo de Abraham con Dios. Esa confianza que le lleva y que la hace llevado de su amor a los demás. Es lo que tenemos, la importancia de la oración de intercesión, de orar por los demás. Porque a veces nuestra oración se limita a orar por mis problemas personales, por los problemas de mi familia más próxima, de lo que me llega más de cerca. Pero nuestra oración debe ser mucho más amplia.
llegar mucho más allá. Y en la Biblia vemos cuánto bien hacen esas personas que interceden por los demás. Aquí vemos el caso de Abraham. Otra ocasión muy importante nos encontraremos con el caso de Moisés. Esa fuerza y esa importancia de la oración de intercesión. Bien, vamos a ver esta oración, versículos 23 hasta el 33. Abordóle Abraham y dijo: así que vas a borrar al justo con el malvado. Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos y no perdonarás aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. ¿El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Dijo Yahvé: si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a aquellos. Bueno, vamos a detenernos aquí. Hemos leído hasta el 26. Fijémonos el argumento que emplea Abraham. Como tú, el Dios justo, vas a exterminar los justos con los injustos. En la ciudad, pues también habrá justos. Lejos de ti, eso no lo hagas. Es decir, observemos que es una oración que implica, hecha con mucha confianza, pero al mismo tiempo con un gran sentido de humildad. Y movido por un gran amor a los demás, en este caso a los habitantes de Sodoma. ¿Cómo lejos de ti obrarás y matar al justo con el malvado? Tú que eres el juez de toda la tierra, diríamos así, el creador, eso no puede ser. Y fijémonos que nos dice que Dios le dice: si encuentro allí 50 justos, no destruiré la ciudad. Abraham verá que tantos no hay y va a ir bajando el número, ¿no? Pero aquí tenemos una vez más la importancia de los santos, la importancia de las personas justas, de las que se esfuerzan por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que son un beneficio para su pueblo, son un beneficio para su sociedad. 50 justos, más veremos que no serán necesarios tantos, habrían salvado aquella ciudad. Por lo tanto, pensemos que cuando a veces nos quejamos que si en nuestra sociedad las cosas van mal, que si hay tantos y tantos problemas, pues ¿no les parece que en vez de criticar, lo que tendríamos que hacer es trabajar por ser santos y por ayudar a que otros también lo sean? Porque es la manera de solucionarlo, una manera eficaz de solucionar los problemas. Podríamos decir que el mundo lo salvan los santos, así de claro. Por lo tanto, lo salva Jesucristo, pero también a través de los santos, que son miembros de Jesucristo. Pues continuemos este regateo con Dios, desde el versículo 27 ahora. Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 toda la ciudad? Dijo: no la destruiré si encuentro allí a 45. Insisto todavía, supón que se encuentran allí 40. Respondió: tampoco lo haría en atención de esos 40. Insistió: no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió: no lo haré si encuentro a esos 30. Díjole: cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor, ¿y si se hallaran allí 20? Respondió: tampoco haría destrucción en gracia a los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que ya solo lo haré esta vez. ¿Y si encuentra allí 10? Dijo: tampoco haría destrucción en gracia a esos 10. Partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste volvió a su lugar. O sea que, como vemos, aquí tenemos ese, insisto, regateo de Abraham con Dios.
ve que no hay 50 y va bajando el número. Pero observemos la actitud de humildad y de respeto para con Dios. Una humildad de que se reconoce polvo, se reconoce que realmente él no tiene argumentos personales ni motivos personales para pedirle esto, pero ya que me has dado confianza, ya que me has permitido hablarte, pues otra vez. Y así va bajando el número hasta 10. Si hubiera habido allí 10 justos, las ciudades no se habrían destruido. Y ahora fíjense, podíamos pensar, ¿y en la familia de Lot no había 10 personas? Yo creo que sí, que había más de 10 personas. Recordemos que tenía criados y 3 hijas, y la esposa, o sea, parece que razonablemente en el grupo de Lot había más de 10 personas. Pero no hay 10 justos en toda la ciudad, lo cual nos indica el ambiente, cómo va transformando a las personas si no vigilamos. Lot, sin discernir y sin ser consciente, al menos no lo ha pensado despacio, y le han movido unos intereses no especialmente morales para decidir irse allí con su gente, sino el progreso económico, y ha metido a los suyos en un ambiente de corrupción. ¿Cuál es el resultado? El mismo Lot, veremos que ha ido bajando de nivel moral. Un hombre que empieza con una gran fe, saliendo de su tierra junto con Abraham, y que acaba de esta manera. No olvidemos que nos dice San Pablo, que nos lo dice Dios a través de San Pablo, que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. A veces, y seguramente les pasó a ellos, de pensar, no, yo estoy formada, a mí no me hacen daño. Yo puedo estar allí, que a mí no me hacen daño lo que digan ni la manera como vivan los demás. Y no es verdad. O sea, hemos de ser conscientes de qué hacemos, dónde nos ponemos, dónde nos metemos. Porque podríamos decir que por ósmosis entra. Si no somos conscientes y nos protegemos de una manera consciente y rechazamos esas cosas que no están de acuerdo con lo que debe ser de un cristiano, de una persona que quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, nos cambiarán. Y fijemos que esto prueba cómo puede ser que en unos ambientes cristianos, tradicionalmente cristianos, poco a poco se vayan introduciendo y legalizando aberraciones morales. Y que nos encontremos con personas que quizás incluso van a misa y que quizás incluso practican la vida cristiana y se creen muy buenos cristianos, y sin embargo aceptan como si no fuera, como si fuese natural, pues aceptan el aborto y aceptan la eutanasia y aceptan tantas otras cosas. Es que hemos llegado a esto porque no nos hemos protegido, es decir, no hemos razonado, no hemos sido conscientes. Hablo de quienes han llegado a ese extremo, yo pienso que quizá nosotros no hemos llegado a ese extremo. Entonces, no se es consciente del peligro y no se protege. ¿Y cómo se protege? Pues haciendo actos, digamos, conscientemente de que eso no, lo diga quien lo diga. Pues esto lo vemos clarísimamente en Lot y su familia. Es una de las grandes lecciones que, como veremos, nos da la historia de Lot. Vamos pues ahora al capítulo 19, versículos 1 al 3. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y, postrándose el rostro en tierra,
dijo: Ea, señores, por favor desviaos y hacia la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies, y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron: No, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes cenceños y comieron. O sea, aquí tenemos lo normal, que estos dos ángeles que han llegado a Sodoma, Sodoma estaba rodeada por una muralla y en la puerta está Lot. Y aquí tenemos la actitud, digamos, buena de Lot, de hospedar en su casa. Los ángeles, que él no sabe que son ángeles, están decididos a dormir en la plaza. Pero Lot comprende que en Sodoma eso no se puede hacer. Y por lo tanto les fuerza y de alguna manera les obliga a venir a su casa. O sea, hasta aquí bien, hasta aquí bien. Y por lo tanto los acoge, les da agua para que se laven los pies, les prepara la comida y cena. Se hace por lo tanto noche. Continuamos, versículos 4 al 11. Antes de que fueran a acostarse, los hombres de la ciudad, los habitantes de Sodoma, rodearon la casa, mozos y viejos, todos sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Salió Lot a la puerta y cerrándola tras sí, les dijo: Por favor, hermanos míos, no hagáis semejante maldad. Bueno, vamos a quedarnos aquí. ¿Qué significa esto? Déjanos, sácalos que los conozcamos. ¿Es que quieren saludarles, saber cómo se llaman y hablar un rato con ellos? No. La palabra conocer en la Biblia tiene siempre un matiz afectivo y con mucha frecuencia se refiere al acto sexual, al acto conyugal. Por lo tanto, lo que quieren es abusar de ellos. Y se nos dice, si nos fijamos, que llegaron todos los hombres de la ciudad. Posiblemente sería una exageración, pero muchos, jóvenes y viejos. Y todos piden a Lot, no olvidemos que Lot era un extranjero que había llegado, que le saquen, que quieren abusar de ellos. Y él sale, cierra la puerta, para que no se les metan, digámoslo así, por la fuerza, y les pide, por favor, no, eso no lo hagáis. No olvidemos que en aquel momento para el beduino que había acogido en su casa a una persona, esto tenía un valor sagrado. O sea, él era responsable de defender la vida de aquella persona. Esto explica lo que ahora seguiremos leyendo. Seguimos desde el versículo 8. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron: Quita ya. ¿Uno que ha venido a vecindarse va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí adentro de la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la entrada. O sea, aquí tenemos hasta qué punto vivían el desorden moral, el desorden sexual, estos habitantes de Sodoma. Sabéis que el nombre que se le da al pecado de la homosexualidad es sodomía, porque era lo que vemos que se practicaba aquí. Si os acordáis de que lo vimos el día pasado, en Sodoma no solamente existía este desorden moral, es decir, de tipo sexual, sino que también había injusticias, había, digamos, violencia, etc. Son 2 cosas que siempre, diríamos así, van unidas, o al menos con mucha frecuencia van unidas. Cuando hay
un abandono de Dios, un abandono de la ley de Dios. Entonces se producen estas dos manifestaciones con distintas, digamos, estas dos tendencias con distintas manifestaciones, pero siempre abuso de los demás en el sentido económico, de injusticias sociales de todo tipo, y por otra parte desórdenes sexuales. Bueno, pues aquí tenemos cómo Dios interviene, si os habéis fijado. O sea, pero fijaos cómo ha bajado la moral de Lot. Está dispuesto a darle sus hijas, que hagan lo que quieran con ella. No olvidemos que tenía un cierto excusa el hecho de que él había salido como protector de estas personas y tenía que protegerlas. Y entonces, con tal de proteger a estos peregrinos, pues están dispuestos a dar a sus hijas. Los otros no lo aceptan, les parece que este hombre no va a venir de fuera a darnos lecciones a nosotros y quieren abusar de él. Entonces, gracias a la intervención milagrosa que cogen a Lot y lo meten dentro, pero si os fijáis, ellos cuando estaban forzajeando con Lot, estaban dispuestos a romper la puerta. Pero los ángeles meten a Lot y hace que aquellos habitantes, aquellos hombres que estaban en la puerta, no encontraran la puerta. Y por lo tanto se tienen que ir. Evidentemente, fijémonos que aquí Lot ha tenido una experiencia clara de que estos hombres no son cualquiera. Han visto claro que es Dios que ha actuado. Por lo tanto, lo lógico es que le crean y que a partir de ahora hagan lo que ellos le digan. Sin embargo, pues lo dejaremos para el próximo día y veremos que no fue así como reaccionó Lot. Y es que pasar de una vida superficial, de una vida sin fe, a una vida de fe, no es fácil. Es decir, normalmente esto se va haciendo poco a poco. Sobre todo se exige un cambio de conciencia, un cambio de corazón, un cambio de mente. Cambiar el chip, que dicen, ¿no? Hay que cambiar el chip. Si queremos con nuestro mismo criterio, con nuestra misma digamos, cosas habituales y costumbres, ahora ser buenos cristianos, no. Exige un cambio en mi pensamiento, en mis decisiones, en mi conducta. Y esto, si no estamos convencidos, pues no se hace. No se hace porque me lo dice uno, me lo dice otro. Yo tengo que convencer. Pero bueno, esto ya lo veremos, Dios mediante, el próximo día.